Pues, si os parece, nos vamos centrando en la reunión. Oye, por ser respetuosos con los que tenemos al otro lado de la cámara, empezamos como los malos ciclistas, con 1 minuto sobre el horario previsto. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia. Por fin vamos a hablar de Industria 5.0. Y diréis, este se ha pasado de frenada. No. Hablan ya de la Industria 5.0 y la diferencia con la 4.0 de lo que nos une es las personas, es poner a las personas al centro de la organización. Todos hablamos de poner a las personas al centro de la organización y la verdad es que ya merecía la pena hablar de la mejora de prevención de riesgos laborales. Así que hemos preparado una jornada alrededor de las personas. Muchas organizaciones ya estamos continuamente empezando nuestras reuniones y demás con temas de seguridad. No ya los industriales con sus LTAs, con sus giras, sus lototos, sus no sé qué y todas estas cosas, sino ya hablamos de SafeStar, formamos a la gente al 100% de las plantillas y aún así pues es un camino que nunca se acaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos hoy hemos preparado una jornada que espero que sea muy interesante para vosotros. Es híbrida, por tanto vamos a intentar respetar los tiempos, tenemos gente al otro lado de la cámara. Muchísimas gracias por incorporaros. Yo, antes de empezar la jornada y dar paso a Eduardo Rodríguez, nuestro secretario general, que es el que va a conducir la jornada, hacer dos recordatorios alrededor de nuestro premio Impulso. Casi todos sabréis que acabamos de lanzar hace unos días la 8ª convocatoria del Premio Impulso. El primer tema es que ya tenéis todas las bases y tenéis pues, todo el registro de candidaturas y demás en la página web. Hemos introducido una novedad que creemos puede ser muy interesante porque hemos desdoblado el premio, que tiene una dotación de 6.000 euros en 2 premios de 3.000, uno fundamentalmente enfocado a esos proyectos de gran calado, porque hemos visto grandes proyectos de un calado brutal y estos normalmente suelen arrasar por la implicación que tiene, y ese premio será el proyecto liderazgo, pero también hay proyectos quizá de menor alcance, pero que tienen la posibilidad o el potencial de ser exportables, de ser escalables, y por tanto lo hemos desglosado pues, para que tengamos esas dobles vías, porque a veces esos pequeños proyectos tienen un potencial brutal y lo llamamos proyecto impacto. Bueno, recordaros por favor que si nos echáis una mano a la diseminación de todo esto, yo creo que es un tema muy interesante porque potenciamos y sobre todo las personas, no las empresas, por tanto estamos hablando hoy de personas. Y el segundo tema es también sobre el premio. El próximo evento lo tenemos en Coruña y iremos a visitar a David Roca, nuestro miembro de mérito, como consecuencia de haber ganado el 7º premio Impulso, con un proyecto, digamos, de los que hoy llamaríamos proyecto liderazgo. Es un proyecto que es un gemelo digital de un astillero, Navantia. Así que os cito para el día, a todos los que podáis compartir la jornada con nosotros, para el día 15 de junio, perdón, para el 15 de junio en Navantia. Promete ser muy interesante y es el segundo tema que quería contar sobre el Premio Impulso. Y sin más, daros las gracias por estar aquí y le doy la palabra a Eduardo para que conduzca la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues como ha dicho Enrique, tenemos hoy una jornada muy interesante, muy intensa, sobre un tema que siempre nos ha preocupado mucho en el observatorio, que es el de la seguridad. Y para ello, pues hoy hemos traído a dos ponentes, Pablo Simonet, como dice aquí, del Instituto Regional de la Salud en el Trabajo, que viene con Norberto Afonso, de una mutua importante como es ASEPELLO, que nos van a posicionar en el problema que hay en seguridad. Porque, bueno, quizá algunos lo sepáis, pero si no os doy el dato, así a lo bruto, todavía en España tenemos del orden de 600 accidentes mortales al año, que es una barbaridad. Evidentemente, en el siglo XXI, en un país avanzado como el nuestro, no deberíamos tener ningún accidente mortal, pero bueno, 600 significa que prácticamente hay 2 accidentes mortales cada día en España. Pablo nos va a dar también algunas cifras, me parece, pero bueno, queremos posicionar el problema realmente. ¿Y por qué la industria 4.0 pensamos que puede ayudarnos a reducir esos problemas? Pues porque
prácticamente todas las tecnologías de la industria 4.0 nos pueden ayudar. Y estamos hablando pues, desde los robots colaborativos, de los que en Saargumi vimos el año pasado algunos buenos ejemplos. Estamos hablando de la realidad aumentada, la realidad virtual, de la que hoy también hablaremos aquí, como unos ejemplos prácticos. Podemos hablar también del uso de drones, que permiten evitar situaciones de peligro en trabajos en altura. La realidad virtual y la realidad aumentada que he mencionado antes también nos ayudan en los temas de formación y en evitar tener que desplazarse a los determinados sitios. Los wearables, de los cuales nos va a hablar después Kepa Sagastavitia en su ponencia sobre smartwatches y auditorías de PR en remoto. Y terminaremos en las ponencias con la de nuestro amigo Tomás Ramos de ArcelorMittal, que bueno, es una buena práctica en general de temas de seguridad y en aplicación de las tecnologías de la industria 4.0, no solo de las tecnologías de la industria 4.0, yo creo que Tomás también nos va a hablar de la importancia de la concienciación y la mentalización de los trabajadores. Y terminaremos con una mesa redonda en la que bueno, los aquí presentes y los que estéis en remoto podremos pasar algunas preguntas a los ponentes y ya para finalizar, como casi siempre hacemos, con la copa de vino español para intercambiar opiniones. Así que, sin más, yo les doy la palabra a Pablo y a Norberto para que nos cuenten, nos posicionen lo que es los riesgos laborales en estos momentos en España. Muy bien, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que nos están viendo vía streaming. Y muy bien, muchas gracias también a Eduardo por invitarnos a colaborar, que espero que sea la primera de muchas. Y como muy bien dice Eduardo, de las varias conversaciones que hemos tenido, Enrique, de las... No, Eduardo. Bueno, a los dos le doy las gracias. Eso. Bueno, pues lo que decía, de las varias conversaciones que hemos tenido para organizar esta pequeña ponencia, pues sí que es cierto que todas acababan en lo mismo, que es lo que acaba de decir en la presentación, que todavía a día de hoy, en el año 2023, siglo XXI, estamos con unos índices de accidentalidad pues que se podrían mejorar bastante. Yo, como jefe de servicio de desarrollo e innovación del Instituto Regional, voy a centrarme en esta presentación en presentar los datos de la siniestralidad que hemos tenido en la Comunidad de Madrid el año anterior, ¿vale? Entonces, es un dato que nos va a dar una visión, creo yo, muy objetiva sobre en qué sectores y en qué campos y en qué actividades y por qué tendríamos que actuar todas las acciones de Industria 4.0 respaldada con los números, ¿vale? Yo, bueno, soy persona de ciencias y a mí me gustan los números, que yo creo que no nos engañan demasiado. Como podéis ver, el año pasado, solo en la Comunidad de Madrid, repito, ¿vale? Que bueno, es un buen indicador a nivel nacional, ¿vale? Por la escala, la importancia, el número de trabajadores que tiene, hubo 74.791 accidentes, ¿de acuerdo? Lo que toca más o menos a unos 6.000 al mes. De esos 74.000, una vez que uno filtra los datos y se queda con lo más representativo, los sobreesfuerzos representan un 32%. Es decir, un porcentaje, yo considero, bastante importante. Como podéis ver en la presentación, las actividades que más sufren este tipo de accidentes es la construcción, comercio al por menor y servicios, edificios y jardinería. Como podemos ver, prácticamente de los pilares básicos de la economía tanto madrileña como española. Luego, si vamos un poco al detalle de las partes del cuerpo más afectadas, vemos pues espalda, columna, piernas, incluido las rodillas, ¿vale? Un poco de más a menos. Pero vemos que hay 7.119 accidentes en los que está indicado daños a la salud en la espalda, columna y vértebras. Luego, para también contextualizar un poco este 32%, si nos vamos a los otros dos tipos más de accidentes que con mayor incidencia, son los golpes contra objetos inmóviles, que representan un 24%, 24,5%, y choque-golpe contra objetos en movimiento, un 17%. Como podemos ver, aquí no vemos explosiones, incendios, proyección de... ¿no? Los riesgos que quizás así de primeras puedan parecernos como lo más llamativo, y sin embargo vemos que entre sobreesfuerzos, choques contra objetos y choques contra golpes en movimiento, tenemos un 76% de los accidentes que ocurren. Aquí vemos esta pequeña y muy simple gráfica, pero en la que sí que se ve que del 100%, el 34% prácticamente son sobreesfuerzos.
Y el otro 24%, el último quesito, es ahí en el que podríamos meter pues caídas, incendio, contacto eléctrico, ¿no? Todos los parámetros cuando codificamos un accidente. Esto en cuanto a accidentes de trabajo. Claro, ¿cuál es la consecuencia muchas veces de estos accidentes de trabajo o de estos datos? Las enfermedades profesionales. Entonces, en la Comunidad de Madrid, como comentamos, el año pasado se declararon 911 enfermedades profesionales, de las cuales 633 corresponden a este grupo 2, que bueno, ahora lo vamos a desglosar, pero el grupo 2 de los 6 que hay corresponde a enfermedades profesionales producidas por agentes físicos, ¿de acuerdo? Es decir, un 69,4%, prácticamente 7 de cada 10 enfermedades profesionales son producidas por agentes físicos, en este caso principalmente pues por las vibraciones a la hora de utilizar maquinaria de corte, de presión, de gatillo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como podéis ver, de estas 911, 205 son debidas a epicondilitis, ¿vale? Así más o menos a grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle, codo de tenista, bueno, flexión y extensión, 167 de túnel carpiano, y ya el resto, muy minoritario, síndrome de Kerbein y dedo en gatillo, ¿de acuerdo? Esto así a grandes rasgos. Como podemos ver, nos podemos imaginar, son todos trabajos pues, en los que se implica manufactura, trabajos repetitivos, montaje, posturas, etc. Luego, otros datos que también lo vamos a ver, por no enredarnos mucho con el tiempo, el resto de enfermedades profesionales, fijaros, que las 633 son del agente del grupo 2, de agentes físicos. Del grupo 1 de químicos hay 57, del grupo 5, que es la piel, 69, y como podemos ver, por ejemplo, los cancerígenos, ¿no? Que sería lo que, bueno, que también es un tema que está muy de actualidad y demás, pues solo se han detectado 4 este año 2022. Por lo tanto, viendo un poco la mezcla de datos que nos aporta los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, vemos que el tema de sobreesfuerzos y enfermedades asociadas a las vibraciones y los efectos que producen en las articulaciones es en lo que más se debería, desde el punto de vista, actuar. Entonces, en esta línea de trabajo, ¿vale? Nuestros amigos y colaboradores de la Mutua Sepello tienen un programa que vamos a ver ahora que tiene una importancia muy, muy seria y con mucho impacto a la hora de hacer estas evaluaciones, porque sin tampoco entrar en mucho detalle los principales métodos ergonómicos para determinar las posiciones, las cosas como pueden ser el OWASP y el REBA, ¿de acuerdo? Pues tienen una serie de componentes que están sujetos a una cierta subjetividad, porque cuando yo tengo que hablar de cuántos grados está desviada la muñeca, o si la espalda se inclina 20, 40, o si hago una abducción con los brazos, etcétera, pues al final, como hemos hecho toda la vida, grabábamos con una cámara, hacíamos una foto y siempre había un componente ahí de incertidumbre y de subjetividad, ¿no? O de error, podemos llamarlo, que pues, podía dar lugar a que ese riesgo, ese puesto de trabajo no se valorara adecuadamente. Aquí vemos alguna figura de estos valores que comento de posición de muñeca, levantamiento de brazo, extensión de espalda, incluso distancias entre pies, altura de carga, etc. ¿Vale? Esto es del REBA, por ejemplo, la hoja de toma de muestra del REBA, para que veamos un poco los diferentes ángulos y medidas que hay que tomar y que ya os digo que pueden ser muy sujetos a interpretación subjetiva. Aquí tenemos el otro método, el RULA, que es bastante parecido, en el que, aunque bueno, no se ve con mucho detalle, pero bueno, sí que podemos apreciar las figuritas en las que tenemos que determinar estos ángulos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con una precisión? No sé cuántos decimales tiene el programa este, pero bueno, los que queramos, podemos ir a 37,6523 si queremos, pues es una herramienta que se llama Mocap, ¿vale? Una mezcla de motion capture en inglés, y voy a poner un pequeño vídeo de 1 minuto y medio de que celebramos la Semana de la Seguridad y Salud en el Instituto Regional y que publicó Telemadrid, en la que, mejor que hable yo, vamos a ver este pequeño vídeo de resumen, ¿vale? Y ahí os explica y ya nos va a servir un poco para enlazar a la presentación de Norberto. Vale, vamos a darle a compartir y aquí vemos el vídeo.
Y en el Día del Trabajo nos interesamos también por la seguridad de los trabajadores con una nueva técnica que nace con el objetivo de analizar el movimiento para evitar accidentes laborales. La tecnología puede ayudar a prevenir riesgos en tareas como el traslado de cargas. Se utiliza en fase experimental en un taller de riesgos laborales donde se ha analizado la musculatura de varios trabajadores. Manuel está limpiando el baño. Los movimientos que realiza son captados por los sensores y en la pantalla podemos ver cómo se mueve su musculatura. Van a ver exactamente qué momentos críticos que antes pues no se podía ver porque era papel. Con los datos obtenidos se analiza cómo se mueve un trabajador y se puede corregir posturas, hábitos. Que es un sistema muy completo que permite objetivar y cuantificar la gran parte de riesgos ergonómicos. Hay que innovar y hay que ver las nuevas herramientas y las ayudas y que sea algo atractivo. Una manera diferente, más visual y sencilla que capta mejor la atención de los trabajadores. Tenemos esa visión de que somos un rollo y no es así. Realmente lo que hacemos es ayudar a las empresas a reducir los accidentes e incluso vamos más allá, salvamos vidas. La formación es indispensable en la prevención de riesgos laborales. La formación y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales es fundamental para prevenir accidentes laborales, enfermedades profesionales y, en definitiva, disminuir la siniestralidad laboral. Más formación, porque, como ya dice el refranero, más vale prevenir que curar. Bueno, os hemos dejado un poco con la miel en los labios de esta tecnología mocap que ahora ya desarrollará Norberto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, habéis visto un poco, así muy a grandes rasgos, cómo esa persona, haciendo la tarea, el programa lo codificaba absolutamente todo, ¿de acuerdo? Y lo que ha dicho uno de los participantes, que nos permite objetivar, ¿vale? Yo creo que es importante que no haya, que según quien haga una evaluación pueda dar una interpretación u otra. Intentamos que en este caso, dentro de lo difícil que es siempre, que haya homogeneidad y objetividad. Y ahora os voy a poner otro vídeo ya mucho más concreto, de esta herramienta mocap, ¿de acuerdo? Y bueno, ya puedo ir dando paso a Norberto si él considera que tiene que hacer algún comentario. Bueno, buenas tardes a todos. Voy aprovechando que el vídeo tiene sonido de fondo. Muchísimas gracias al Observatorio de la Industria 4.0, Eduardo, Enrique, por vuestra amable invitación. Y bueno, simplemente quiero que observéis el vídeo atentamente y luego ya en el desarrollo de la parte de presentación pues lo podemos ver un poco más en profundidad. Seis decimales, que lo he contado ahora, que os decía antes. 6 decimales, que no está mal. Bueno, por último, muchas gracias por la atención. Aquí, bueno, para los que nos puedan ver, mi correo de contacto y el correo electrónico de nuestro servicio de innovación y desarrollo, pues bueno, para cualquiera que esté interesado en comunicarnos cualquier proyecto, idea, colaboración, ¿de acuerdo? Luego, de todas maneras, más adelante, si nos queda un poquito de tiempo, pues ya seguiremos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y os paso con... Gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu introducción. Y bueno, como hemos avanzado, esta tecnología lo que pretende es
está diseñada específicamente para prevenir los trastornos musculoesqueléticos, que como veis son los responsables de la mayor parte de los días baja que tenemos hoy en día en España, seguido muy de cerca o casi superando por los trastornos producidos por los riesgos psicosociales. Bueno, como mutua colaboradora con la Seguridad Social, nosotros, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Plan General de Actividades Preventivas, lo que nos proporciona es una base en la cual nosotros podemos trabajar. Y esa base, en este caso, nos permite realizar actividades de I+D+I. ¿Cuál es el objetivo que busca el Ministerio mediante este encargo a las mutuas? Pues sensibilizar y concienciar, porque en muchas ocasiones no se percibe el riesgo o se minimizan las consecuencias. Entonces, luchamos casi día a día en que tanto los trabajadores, pero no son los trabajadores, sino los mandos intermedios, los directivos, los empresarios, perciban el riesgo de otra manera. No es lo mismo presentarle a una persona un determinado informe ergonómico o un determinado informe de medición de agentes físicos, como pueda ser el ruido, que presentarle mediante una tecnología que se visualiza. Eso hace mucho más fácil a la hora de tomar decisiones, no solamente para la persona que tiene que tomar la decisión, sino para la persona que tiene que pagar esa medida preventiva, ¿no? Con ello también lo que queremos es elaboración y difusión de buenas prácticas, y en este caso está centralizada, o este proyecto está centralizado en la reducción de los trastornos musculoesqueléticos. Este proyecto nosotros lo hemos orientado hacia la elaboración de vídeos de buenas prácticas con esta tecnología que habéis visto de captura y simulación en 3D movimientos corporales en el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que permite estudiar y analizar cualquier tipo de actividad, captura el movimiento en su entorno real y procesa los datos con un sistema de captación de movimientos. Ahora lo veréis en la imagen siguiente. Este sistema de captación está formado por un traje inercial que lleva 17 sensores, tal como habéis visto en el vídeo anterior, y un software que procesa estos datos. Bueno, como os ha adelantado también Pablo, el mockup no es en sí un método de evaluación ergonómica, pero nos permite objetivar un poco el análisis visual de la tarea, ¿no? Como veis aquí, el funcionamiento, tenemos una parte que es lo real, que es la persona que está trabajando, en este caso mi compañero que se había puesto el traje inercial, que está realizando una determinada tarea. Obviamente hay que parametrizar primero a esa persona, hay que parametrizar para que el software reconozca las diferentes dimensiones de la persona que va a llevar este traje inercial. Luego, pues una cámara y unos sensores de movimiento, lo que os he dicho anteriormente, y un software en un portátil. Y lo que vamos a ver, como habéis visto bien en el vídeo, pues es un avatar en 3 dimensiones que lo que hace es quitarnos todo el ruido, en este caso físico, de todo lo que vemos alrededor para centrarnos únicamente en la tarea y en los movimientos que realiza. Y el vídeo, ¿para qué? Para que luego lo podamos llevar a nuestro despacho y podamos analizar todos esos movimientos. Aquí veis los 17 sensores que lleva. Es un tamaño así más o menos en este sentido. Son 17 sensores que se ponen, como veis aquí a la derecha, una camiseta, por así decirlo, con los sensores que van en alguno de los bolsillos, y en el resto del cuerpo con unos velcros se fijan. Con esto conseguimos incorporar ese traje inicial de 17 sensores y conseguimos, digamos, analizar 27 rangos articulares dentro de la posición. El sistema lo que hace es analizar o registrar la cámara 60 veces por segundo, las posturas mientras realiza una tarea en su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos, como os he dicho anteriormente, el vídeo de la tarea que se está analizando, la animación en 3D, el avatar, y el rango articular, del cual Pablo ha estado mirando los decimales a ver cuántos tenía. Bueno, básicamente esto es una foto de ese vídeo que habéis visto anteriormente. Estáis viendo que aquí, en este caso, se pueden medir todos los rangos articulares que queramos, pero a lo mejor en este caso lo que hemos hecho es ver
la desviación de la columna con respecto a la vertical y la flexión de la rodilla, que son las dos gráficas que estáis viendo abajo. Entonces, esto se utiliza sobre todo para movimientos repetitivos y posturas forzadas. ¿Por qué queremos utilizar o en qué medida queremos utilizar esta tecnología? Pues la queremos utilizar a la hora de innovar. Lo que hemos querido es innovar. ¿En qué hemos innovado? Hemos innovado en lo que hemos trasladado lo que es un formato papel de una evaluación ergonómica a un formato audiovisual. ¿Para qué? Para que las personas que vayan a utilizar esa determinada tecnología pues les sea de utilidad. A los trabajadores, pues que les puedes sensibilizar porque le estás poniendo a las personas, como habíamos dicho, la industria 5.0 en el centro. Es decir, ellos son los propios protagonistas, donde están viendo y sus compañeros pueden verle a él cómo está realizando la tarea. A los mandos intermedios, para que vean también cómo se están realizando las tareas y que no hagan oídos sordos, por ejemplo, a determinadas conductas que no se deberían consentir. Y sobre todo a las personas que tienen que poner medidas preventivas en este caso, con lo cual les resulta mucho más fácil y no es discutible si se agacha poco o se agacha mucho. Son 55 grados frente a los 145 que habíamos visto anteriormente. Nuestra misión como Mutuaccidente de Trabajo, nuestras empresas mutualistas, lo que hacemos es, en aquella empresa que nos solicita esta tecnología, vemos a ver cuáles son las tareas críticas a las cuales se podría incorporar esta tecnología, verificamos cuáles son la tarea a la cual se puede utilizar, se hace esa grabación y luego también, como os he dicho anteriormente, al principio lo que haremos es una elaboración de un vídeo de buenas prácticas. Nos dan el consentimiento y con ello, como habéis visto, esta empresa de laminado de vidrio que visteis que era un método del sistema de trabajo muy fácil. En vez de levantar la lámina de vidrio por encima de los hombros, lo que hacemos es cambiar un poco el método y dejarla caer. Entonces, todos estos vídeos pueden ser de ayuda a las empresas que menos oportunidades tienen para implementar esta tecnología, que son las pymes. Con lo cual, nos ayuda en este sentido a esta elaboración de buenas prácticas. Y nada, espero haberme ceñido al tiempo y muchísimas gracias por vuestra atención. Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo y Norberto. Muy interesante lo que nos habéis estado contando y luego debatiremos un poco más en la mesa redonda. Ahora damos paso a Kepa Sagastavitia. No sé si nos va a ayudar también Miguel o Miguel se queda ahí en la sombra, pero bueno, Kepa nos va a hablar de los wearables como una de las tecnologías de la industria 4.0 que nos permite tener el control de ciertas situaciones, aunque después también en la mesa redonda hablaremos un poco más en detalle de cómo podemos aumentar ese control. Pues todo tú. Gracias. Enrique, Eduardo, muchísimas gracias, miembros del observatorio. Un placer acompañaros. A ver si proyectamos la presentación. Me acompaña Miguel Rodríguez, es nuestro CTO. Y básicamente yo voy a hablar poco porque lo que vamos a hacer es presentar la compañía y presentar dos grandes casos de uso de las tecnologías que utilizamos aplicadas al ámbito de la seguridad laboral. Uno, el caso que tiene implantado Acciona a nivel mundial, en la que veremos en acción en tiempo real pues cómo las personas encargadas de la prevención, de la auditoría, etcétera, de PRL, sin desplazarse miles de kilómetros, etcétera, y durante la pandemia os podéis imaginar la cantidad de problemones, como nos anunciaron, que les permitió resolver el poder hacer a 3.000 kilómetros de distancia cualquier tipo de inspección, auditoría o cuando hay un incidente, pues que puedan en tiempo real y no dentro de 4 horas, pues recoger evidencias, hacer indicaciones, entrevistas, generando evidencias etiquetadas, etcétera, todo desde Madrid. De hecho, a día de hoy crean un centro de control en el que, bueno, pues con un videowall enorme, etcétera, esta tecnología que vais a ver en acción, pues les va a permitir conectar, les está permitiendo conectar en tiempo real con cualquier parte del mundo para cualquiera de los negocios de Acciona. Y bueno, pues tomar estas evidencias o hacer estas auditorías. El segundo gran caso de uso que vamos a ver, todos ellos en el ámbito de los wearables, veremos el caso de YPF en Argentina. Ahora continúo. El caso de YPF en Argentina, en el que, utilizando en este caso unos smartwatch,
van a permitir monitorizar a empleados, trabajadores en solitario o no, pero bueno, van a poder monitorizar empleados para detectar eventos, desencadenar acciones y, por lo tanto, pues poder acudir a un rescate ante una situación de riesgo, ¿vale? Bueno, permitidme, he ido un poquito aprovechando el tiempo en orden un poco diferente, permitidme presentarnos como empresa. Nosotros somos Cerinthia Technologies, una empresa de desarrollo de soluciones software. Nosotros hacemos software aplicado a lo que nos gusta llamar digitalización de operaciones industriales, aunque hoy lo que toca específicamente hablar es de la parte de PRL, ¿de acuerdo? Las soluciones que utilizamos, he mencionado el mundo de los wearables, hacemos un uso muy intensivo de gafas inteligentes, las veremos hoy, el caso Acciona, relojes inteligentes, lo veremos hoy también, el caso de YPF, hacemos un uso muy intensivo, todo el mundo también, de la realidad aumentada, IoT, etcétera, aunque hoy esto no lo vamos a ver tanto en acción, ¿vale? Lo que decía, nuestro portfolio de soluciones industriales, hoy vamos a ver dos de los casos, el de For Safety, ¿vale? Y el de For Remote, ¿vale? Y si pasamos muy rápido, porque lo que nos gusta es aprovechar para que lo veáis esto en un PowerPoint si no funciona, ¿de acuerdo? El primer caso de uso, ¿vale? Que decíamos de Acciona en este caso, le llamamos la solución de soporte remoto, en el que con realidad aumentada y multidispositivo, un empleado, un proveedor, un instalador, mantenedor, etcétera, a 3.000 kilómetros con cualquier dispositivo, con su móvil, con tablet, con ordenador o con gafas inteligentes, que básicamente lo que nos va a permitir es extrema usabilidad con dos manos libres para hacer una actuación subida a una torre de alta tensión o en situaciones complicadas, emitiendo en primera persona y recibiendo las indicaciones con realidad aumentada, lo veremos en acción, de, oye, cable rojo, cable verde, de un experto que está a 3.000 kilómetros y que le está ayudando a hacer una auditoría, una inspección, ojo, o como decimos, a resolver una incidencia. Este mismo sistema, exactamente el mismo, hay muchos sabores, muchos casos de uso. Continental Automotive lo utiliza en todo el mundo, en todas las plantas, para resolver sus propias incidencias, reducir tiempos de parada, etcétera, ¿no? Pero esto no toca hoy. Hoy lo que nos vamos a centrar es la tecnología aplicada a las auditorías de PRL, ¿vale? Esto es el caso de Acciona. Bueno, cuento las dos y hacemos las dos demos directas. Es el segundo caso, el de YPF. Aquí vamos a utilizar otro wearable, un reloj inteligente que este empleado, una vez armado, es decir, una vez que dice, oye, monitorízame, luego podemos hablar sobre cuánto de anónimo o cuánto de monitorizado qué pasa gasta Beitia. La tecnología permite ambos escenarios, es una decisión de la organización, pero que una vez armado va a poder monitorizar qué es lo que está pasando, ¿vale? De una manera extraordinariamente sencilla, y todo esto, por supuesto, en tiempo real y en remoto, vamos a poder ver si hay una actividad. No lo llamamos lo típico del hombre muerto porque no queda bien, pero es inactividad y qué está pasando con este portador de este dispositivo, rangos de pulso, por supuesto, configurable, no es lo mismo a mi edad si supero el 80% el ritmo cardíaco máximo que si tengo 20 años o si he tenido un episodio de cardio, etcétera, pero que esté monitorizando mi ojo de gran hermano para que, oye, un momento, cesa actividad que estás entrando en zona de riesgo, ¿de acuerdo? Por supuesto, también temas que no es tanto monitorizar a la persona, pero también monitorizar para avisarle, oye, ojo, que la batería del dispositivo, son cosas tontas, ¿no? Pero que es que te estás quedando sin batería, o que has entrado en una zona de sombra de wifi o de conectividad. Estos dispositivos tienen tarjeta SIM y va detectando cómo se conecta, vía wifi o si sale al campo o vía 4G. Pero si no hay conectividad, que te avise, oye, ojo, que estás incomunicado, que si tú ahora pulsas, como veremos luego, el botón SOS o tienes una caída, que no pienses que va a saltar a 4.000 kilómetros la alarma de que fulanito o el dispositivo 2 ha caído, con el GPS, con el XY, para que estos, si quieren, inmediatamente hagan una llamada al dispositivo. Oye, ¿te encuentras bien? Si no responde, oye, manda el rescate, ¿no? Sabemos la posición XY o la última posición XY conocida, ¿no? Bueno, os podéis imaginar que esto lo podemos complementar y sofisticar hasta donde queráis. El estado del arte de la tecnología va a permitir que ese reloj haga incluso de hub de comunicaciones si queremos meterle otro tipo de dispositivos personales o de entorno, de temperatura personal, de temperatura cuerpo, digamos, de temperatura exterior, gases, cualquier dispositivo que hoy en día permita integrar, que básicamente son todos, ¿no? Pocos fabricantes se cierran a esta integración, ¿vale? Venga, pasamos a verlo en directo, Miguel. Sí. La puesta en escena que vamos a hacer, que no sé si se va a ver fuera. Lo vamos a intentar, sí. Sí, sí, genial. porque yo me he conectado al Zoom para que lo puedan ver. Genial, vale. Entonces, seguramente los que vean fuera lo verán con algún retraso y pérdida de calidad por Zoom. ¿Vale? Bueno, la puesta en escena va a ser lo que vamos a ver en las pantallas, es lo que se estaría viendo en la central, en este caso de Acciona, pero en la central, ¿vale? Y
las gafas o móvil, no sé si vamos a usar gafas, que es lo que portaría ese empleado que está ahora mismo en Sevilla. Y que nosotros desde la central le vamos a ir orientando sobre, oye, haz esto, oye, quiero que enfoques aquí, abre ese cuadro eléctrico, enfoca ahí dentro, haz esto, y en la central van sacando evidencias de todo. Es un poco la apuesta en el juego de rol que vamos a hacer para intentar explicarlo. ¿Vale? Vale. Venga, Mike, no todo sé si tuyo. a mí se me oye. Si hablo así un poco fuerte, quizás sí, ¿no? Vale, pues yo ahora mismo tengo colocadas las gafas inteligentes, como ha explicado Kepa, y entonces hay varias maneras en las que se puede, digamos, comenzar este proceso de revisión de PRL en remoto, ¿no? Que ya os he dicho, puede ser algo calendarizado, porque es una inspección que está programada y en vez de desplazar a los auditores, pues hay una persona que ya está en campo, se coloca la gafa y tienes a los auditores en una sala, a los 5 que se necesitan, viendo en tiempo real todo lo que va sucediendo y el operario va con la gafa puesta. Entonces, entonces esto puede estar calendarizado y te llega a una reunión tipo calendario como en Teams o como en cualquier sistema de correo, o bien puede ser que ha habido un accidente, ha habido alguna, digamos, necesitas el soporte de alguien especialista de PRL que está en oficina y inicias la llamada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el caso de iniciar la llamada directamente. Vale, permitidme que mutee aquí. ¿Vale? No sé cómo lo estáis viendo bien, ¿no? Vale. Pues esto es un poco, no sé qué pasa, si quieres ir tú con las gafas y voy yo contándolo. Vale. Y luego si alguien quiere por Se va moviendo. Vale, entonces, ¿qué tendríamos? Hasta aquí, pues es una llamada con la especialidad de que se pueden conectar otro tipo de dispositivos, como son estas gafas, y esto nos va a permitir, digamos, una serie de herramientas de realidad aumentada, como he comentado, que podamos ir utilizando mientras se va realizando la transmisión. Por ejemplo, a esa persona que se va moviendo, va recorriendo el campo, lo primero que tiene que hacer es revisar que todos los carteles, en una inspección de PRL, todos los carteles de incendio, salida, evacuación, todos estén colocados correctamente en el sitio que corresponde. Pues, por ejemplo, puede ir guiándolo y decir, mira, a ver, ¿ves este cartel de aquí? Ahí al fondo, sí. Pues vete a revisarlo. Entonces él se va acercando. Pues tenemos aquí el cartel de sin salida y vamos a suponer que, por ejemplo, está mal colocado. Y le quiero decir, pues mira, este cartel está mal colocado porque en vez de estar aquí, debería encontrarse aquí. ¿Vale? Y está pintando en tiempo real, él está viendo la misma indicación que yo hago, yo he congelado la pantalla y ahora digo, pero voy a hacer que esta revisión que he hecho y he detectado esto que está mal ubicado, le voy a hacer una captura y lo adjunto al expediente de la sesión. De tal manera que ya en esta inspección en remoto acabo de detectar un fallo y lo hemos adjuntado al expediente para ir teniendo todas las evidencias. Descongelamos y estamos otra vez en tiempo real. Aparte de pintar, se pueden escribir textos, hacer figuras geométricas y esta parte de congelar. Esto es una persona conectada, pero en vez de un experto puede haber varios y en distintos sitios del mundo, como digamos el habilitador tecnológico de las llamadas pues, puede proporcionar, ¿no? Entonces, esta evidencia que acabamos de hacer, por ejemplo, vamos a verla aquí, como veis sale con la anotación incluida, ¿vale? Y esta evidencia pues se puede clasificar, etiquetar, para que en todo momento, una vez que hemos realizado la inspección y tengamos el expediente, tengamos todo ordenado, ¿vale? No solo podemos, mira, ahora por ejemplo Kepa se ha metido ahí detrás en una zona un poco oscura, no sé si se notará, pero por ejemplo podemos encenderle el flash. Si te asomas por ahí, Kepa, lo mismo se te ve. Podemos encender el flash o incluso en zonas de baja luminosidad podemos jugar incluso con el contraste para ir gestionando esto. Por supuesto, podemos mutear, silenciar, gestionar todo lo del micrófono. ¿Qué podemos hacer además? Esto es un caso concreto en el que hay un técnico, un operario en campo que va realizando esta inspección. Pero hay determinadas circunstancias en las que estas inspecciones se hacen sobre cámaras fijas que están conectadas en la instalación. También se pueden añadir al sistema.
sea, que puede estar alguien con las gafas y además con 3 cámaras fijas que tienes en tus instalaciones y las estás incorporando al expediente y a la sesión. No lo he dicho, pero vamos, perfectamente se puede grabar el vídeo y esto hay gente que lo tiene configurado de tal forma que se inicia la grabación inmediatamente, nada más empieza la sesión, y la gente, bueno, graba determinados trozos y los adjunta como evidencias, ¿no? Lo deberíamos de tener ya por aquí. Pues ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede hacer? En el caso de que, por ejemplo, yo tengo aquí la PPT abierta y yo tengo la documentación del caso en el que estoy trabajando, que está aquí, puedo, con cualquier documento que tengo, pues compartir pues esta documentación. De tal manera que la tengo disponible en mi herramienta y sobre ella puedo utilizar todas las mismas herramientas de realidad aumentada. Pues imaginad que pues, es un plano de la ubicación del sitio y quiero indicarle que tengo pues, el problema o hay que revisar pues, en esta esquina que tengo aquí. Y esto, lo mismo, se puede adjuntar como evidencia y queda dentro del proceso, ¿vale? ¿Qué permite además? Lo cuento de voz para no alargarnos mucho. Voy a volver aquí a que veamos, mira, está con el zoom, un poquito. Permite además un sistema de traducción voz a texto en tiempo real. Pues si las personas que están dentro de la auditoría hablan diferentes idiomas, yo hablo en mi idioma nativo, el sistema lo recoge y traduce en tiempo real y subtitula el vídeo, digamos. No habla 2 veces porque sería un poco lío con el audio de la persona que está hablando a la vez, pero sí subtitula en tiempo real en cualquiera de los idiomas que estén disponibles y va apareciendo como los subtítulos de un vídeo, ¿vale? De hecho, esto en las auditorías, para generar evidencia de todo esto, suelen no solo grabar, oye, vale, te damos permiso o tienes acceso, nos confirmas que has entendido bien, sino que se lo escriben y le piden que lo lea. Y todo eso también queda grabado, es un doble check para que en el expediente que se hace en una auditoría, al final genera del orden de unas 2000 evidencias. Es una locura, en tiempo real, cada una de ellas, pues si lo has comentado, van etiquetándolas, sí, etcétera, porque luego se nos explica la gestión de tanta Vale. Pues yo creo que más o menos, si tuviéramos varias cámaras, como he dicho, pues se pueden configurar para tenerlas varias a la vez puestas y ir pudiendo inspeccionar incluso varias partes a la vez. Y creo que es un poco... Sí, tiene más cosas, pero bueno, para un poco todo, sí. Es lo que más usa. Vale, pues creo que vamos bien de tiempo. ¿Pasamos a la segunda? ¿Sí? Sí. Venga, la del reloj. Vale. A ver... ¿Te has entendido? Es que a veces no sé si somos conscientes de esta puesta en escena, y si se entiende algo o liamos quién es quién, estas cosas. No. Vale. Mira, pues justo se me acaba de enviar. Yo tengo un rango de pulsaciones un tanto extraño, entonces es normal. Estas son mis pulsaciones habituales, entre 100 y 120. Vale, este es el dashboard del sistema que ha comentado anteriormente Kepa, que es el que está utilizando YPF en Argentina ahora mismo para la monitorización de empleados que, digamos, trabajan solos, ¿vale? Llevan puesto un reloj inteligente como este que cuenta con conectividad Wi-Fi para los interiores y 4G para los exteriores y va monitorizando de manera continua pues el pulso, fundamentalmente el pulso, el acelerómetro y la posición, ¿vale? La posición GPS. Como ha comentado antes Kepa, pues en el caso de YPF, por ejemplo, lo utilizan de manera anónima, ¿vale? Las entradas, digamos, las generaciones de estas alertas son asociadas a un dispositivo. Ellos llevan ya un registro independiente de a quién le han dado el dispositivo, pero no queda ningún dato en la nube ni registro de persona, porque al tener el pulso, pues el dato de salud siempre es un poco más complicado, ¿no? Entonces, tenemos alertas de tipo de batería, de dispositivo desconectado, de inactividad, que es una mezcla entre el pulso y el acelerómetro. Si
el módulo de la aceleración, digamos, baja durante determinado tiempo, quiere decir que esa persona no se está moviendo, o aumenta mucho, que también es otro caso para el algoritmo de caídas de golpe, se realiza la inactividad en concreto junto con la del pulso, se puede generar. Rango de pulsaciones, como ha comentado anteriormente Kepa, pues puede configurarse individualmente por cada usuario al entrar. Es decir, yo me lo pongo y lo primero que hago es configurar cuál es mi rango habitual de pulsaciones, o bien se configura un rango razonable, ¿no? Por ejemplo, pues entre 30 y 150 pulsaciones o 160, cualquier persona que se salga de ahí podemos suponer que está teniendo algún problema, ¿no? En este dashboard, entonces, lo que encontramos es un listado de todas estas alertas y el GPS, o digamos el mapa, para saber dónde se han producido y de qué tipo han sido, ¿no? Por aquí ya se ha debido generar alguna. Sí. Mientras estaba ahí, yo lo llevo puesto ahora un rato, y evidentemente tengo el rango de pulsaciones lo tengo entre 20 y 40, con lo cual salta continuamente, ¿vale? Has muerto varias veces, ¿eh? Efectivamente. Entonces, este sistema, todas estas alertas son configurables desde la plataforma y pueden estar unidas a luego varios sistemas de aviso. Por ejemplo, que le mande un correo al responsable del CAU o al responsable de PRL de la empresa, y además deje un registro en un determinado API donde se tenga todo ese control en los software de los responsables. Que mande un SMS. E incluso, si se diera el caso de integración, como ya nos ha planteado alguna empresa, pues que llame al 112, porque el reloj puede llamar al 112 directamente, ¿no? Voy a generar una para que lo veamos. Se me ha debido generar a una de pulso ahora mismo. Y entonces, pues esto, con 99 pulsaciones, la posición en la que estoy, la batería que tengo y esta alerta que aparece pues con toda la información generada ahora mismo. Entonces, este es el sistema que ellos están poniendo en práctica, tanto, por ejemplo, para trabajadores, digamos, de noche o vigilantes de seguridad en la primera parte de las pruebas, y ahora ya están directamente en campo en estos dispositivos utilizándolo. Y bueno, creo que hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Todos los filtros, todo, pero vamos. La idea, os podéis imaginar que es, una vez establecido el concepto de monitorizo cosas o personas y dentro de esto X datos, temperatura, pulso, etcétera, u otros datos de entorno, etcétera, no deja de ser un concepto de colecciono datos, transporto datos, ingiero datos y actúo de manera operacional en tiempo real, con reglas que se configuran, que tú eso no has explicado, pero bueno, pues configurar qué pasa si el rango sale estos pulsos, ¿no? Pues que mande, no sé qué, y además que avisa al 112, que esa sirena pite y que no sé qué. Vale, son acciones en tiempo real, if, then. Y luego está la parte más que hacemos con estos datos, en la parte transaccional, patrones, tendencias, analítica profunda, etcétera, ¿no? Es un poco el extremo extremo de cualquier sistema de estos. A partir de ahí, lo que he dicho antes, lo que permita la tecnología, porque añadir temperatura, añadir... bueno, de hecho antes, aquí venimos con un reloj. Esto hicimos un piloto con un chaleco sensorizado, que eran un par de premios, tal. En este caso había también sensores de gases, una serie y alguna persona nos preguntaba, oye, ese sensor de gases podría ser de ácido, creo que fue clorhídrico, no sé qué fue. Y la respuesta fue muy clara, es decir, bueno, depende, existe, sí, claro, pues quien lo fabrique, es un tema de dinero, quien lo fabrique, nos ponemos en contacto y decimos, oye, ¿cómo nos podemos hablar? Tú me das este dato de tu dispositivo, eso se pone en un chaleco y a correr. Es un tema de presupuesto y tecnología disponible sensórica, ¿vale? Las preguntas que no son luego. No, vale. Pues listo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Kepa y Miguel, perdón. Y ahora damos paso a Tomás Ramos, que nos va a contar una buena práctica, un caso de excelentes aplicaciones para conseguir en una fábrica como la de ArcelorMittal en Zaragoza que lleven más de 12 años sin accidentes con baja. Y dentro de eso, pues también nos va a explicar un poco las tecnologías que se están utilizando que nos están ayudando a poder reducir esos accidentes. Así que todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los presentes y a los de la nube.
Gracias por invitarme a esta sesión para hablar de seguridad, de prevención. Es una gozada escuchar cosas así tan modernas, me llevo nota y espero que luego compartamos información. Para ArcelorMittal la seguridad es el objetivo número 1. Somos una empresa muy grande, con presencia en 60 países y con procesos muy pesados, muy duros, minas, altos hornos, acerías grandes. Entonces los accidentes en este tipo de empresas son importantes, son graves y por eso hay una presión altísima para trabajar en la seguridad y en la prevención. Yo siempre cuento que si un día me corto con un folio en el dedo, tengo que mandar un informe a mi jefe y si paro la fábrica 2 días tampoco me piden muchas cuentas, ¿no? Pero el tema de la seguridad es realmente exigente. Para llegar a un mundo ideal de seguridad, pues sería el que nos asegurara que nunca va a haber accidentes. Seguro que todos los trabajos que estáis haciendo van a contribuir, van a ayudar muchísimo, porque la percepción del riesgo es algo muy subjetivo. Tenemos grabado en nuestro cerebro antiguo que era riesgoso para nosotros y era riesgoso un león. Pero igual un cable con 8000 voltios pelado colgando aquí al lado no me daría tanto miedo como si entra un león, ¿no? Porque nuestro cerebro no está preparado para percibir esos riesgos. Entonces vamos a necesitar sí o sí de la tecnología cada vez más que tenga esa capacidad de detectar los riesgos y ayude a las personas a evitar los accidentes. Desde las fábricas nosotros no trabajamos en esto, no desarrollamos sistemas, tenemos que depender de vosotros. Lo que sí que estamos trabajando desde la planta de Zaragoza especialmente es trabajar en la percepción del riesgo como herramienta primera para evitar los accidentes. Hoy viniendo me decía el taxista, hemos visto un accidente de una moto y me decía, joder, es que no ponen atención, se creen que nunca son jóvenes y nunca van a accidentarse. Entonces esa falta de percepción del riesgo es la que nos lleva muchas veces a los accidentes. Nosotros trabajamos desde hace ya muchos años bajo la filosofía de DuPont, que aquí alguno también trabajáis, y basamos el resultado de los accidentes en la curva de Bradley. Seguimos esta curva de Bradley, siendo conscientes de que cuando la gente trabaja de manera instintiva, reactiva, cuando solamente tomas acciones cuando hay un accidente, pues el nivel de riesgo, el nivel de accidente es altísimo. Siguiendo la curva negra, lo que viene a decir es bueno, que cuando tú eres reactivo y solo tomas acciones ante un accidente, que es como se trabajaba antes, ha tenido un accidente, analizo la causa, le echo la bronca al tío porque ha tenido un accidente y ya tomo acciones. Entonces, el nivel de probabilidad es muy alto. Cuando tú mantienes las normas, cuando tienes al capataz delante vigilando, cuando tienes al jefe delante, se producen menos accidentes, pero todavía el nivel de accidentes es muy alto. En la zona independiente es cuando ya cada uno vigila por su seguridad, cumple las normas, entonces el nivel de riesgo es menor, hay probabilidad todavía porque un despiste lo puede tener cualquiera, con lo cual esta es una zona también de riesgo y solo cuando trabajamos vigilando la seguridad propia de uno mismo y la del compañero, o sea, cuando estamos en esa supervisión interdependiente, es cuando el 0 accidentes es posible. O sea, cuando realmente yo me estoy preocupando por mí y por mis compañeros. Esta es la manera en que trabajamos. Hemos hecho, todos los TICs son acciones que hemos ido tomando en la empresa para llegar a estar en esta zona. Hacemos anualmente una encuesta a todos nuestros trabajadores para que se posicionen en qué lado de la curva creen que están ellos y dónde creen que están el resto de sus compañeros. Normalmente todos de manera individual creen que están más a la derecha y el grupo creen que está un poco más a la izquierda, o sea que bueno, pero es así. Pero sí que es verdad que estamos trabajando aquí. Tenemos muchas actividades para estar en esa zona. No sé si desde ahí se me oía o no. Bueno. Seguimos en esta pirámide de Bird. A ver si desde ahí. ¿Se me oye así? Seguimos en esta pirámide de Bird, la actividad que llevamos, pero no solamente la actividad que mide la pirámide propia de incidentes, accidentes graves, mortales y tal, sino que en la planta seguimos como si fuera un iceberg. O sea, realmente donde estamos enfocados es en todas las actividades proactivas para que eviten el accidente. O sea, más que analizar qué ha ocurrido, analizamos qué estamos haciendo para que no ocurra. Esa sería un poco la filosofía. O sea, ser proactivos
que es el único camino que conocemos para tener buen resultado. Cuando tomas acciones después del accidente ya es tarde. Pasa lo mismo en calidad, pasa lo mismo en seguridad, pasa lo mismo en todo. O eres proactivo o ya es tarde. Para daros una idea de lo que estamos moviendo en la fábrica, en los últimos, llevamos 12 años sin accidentes con baja. Somos una planta de 100 personas, trabajamos con acero, hacemos piezas para el automóvil soldadas por láser, no somos Google. Llevamos 12 años sin accidentes con baja para el personal propio, que somos la gran masa de nuestras horas. Ya veis aquí 1.900.000 horas trabajadas sin accidentes. Y llevamos 3 años, 4 meses sin accidentes en nuestros contratistas. Hace 3 años uno de los instaladores de una nueva prensa se hizo un corte en un dedo y cogió la baja. Pero para que os hagáis idea, en estos 12 años hemos tomado más de 70.000 acciones relativas con seguridad. Hacemos un minuto de seguridad cada mañana, donde analizamos una auditoría que hacemos también cada día. Hacemos observaciones sobre el comportamiento, que podrían ser interesantes hacerlas con esta cámara, para que desde otros sitios pudiéramos ver cómo se está comportando el personal respecto a la prevención. Tenemos retornos de experiencia, los REX, experiencias de otras empresas que vamos compartiendo, charlas, mejoras de seguridad, 1.200 mejoras en seguridad enfocadas en eso, 22.400 anomalías identificadas por los propios trabajadores que han resuelto ellos, llamamos etiquetas azules, y otras 2.500 anomalías que han detectado que han tenido que resolver otros porque eran problemas más técnicos. En fin, ya veis, tenemos un sinfín de actividades y el hecho de haber trabajado sobre estas 70.000 acciones nos ha permitido que nuestro personal lleve 12 años y un mes sin accidentes. Comentábamos antes que esto no garantiza nada, es como en el banco, los intereses pasados no garantizan futuros y a fecha de hoy todas las plantas estamos al mismo nivel de seguridad porque lo que pase a partir de ahora mismo es lo que cuenta. Los años anteriores ya han pasado y no suman ni nos dan ninguna garantía. He traído unos cuantos aparatos que nos ayudan a nuestra seguridad. Tenemos hace como 8 años, llevamos todos en nuestro chaleco un detector de carretillas. Realmente es un equipo que la carretilla detecta a la persona, de manera que cuando estás más cerca de 2,5 metros de la carretilla, el chofer se le enciende una luz dentro y le da un sonido para que se entere si hay alguien por alrededor que no ha visto. Tenemos un código y es que siempre que estamos delante de una carretilla tenemos que mirarnos a los ojos, los dos, y el que no está mirando, el que ve, se tiene que esperar a que el otro le mire para asegurar. También hemos hecho una práctica interesante y es que a todo el personal lo hemos subido a las carretillas. A las carretillas grandes tenemos carretillas de 8 o 10 toneladas de peso, que son como tractores, y hemos subido a todo el personal delante para que vean lo que el chofer no ve, para que tengan esa percepción. Las carretillas tienen unos mástiles que generan muchas zonas negras. Incluso a un CEO que tuvimos hace unos años, la primera vez que vino a la fábrica, le pregunté, ¿has subido una carretilla? Dijo, no, nunca. Digo, pues sube. Realmente la percepción que tienes cuando has subido una carretilla del riesgo que hay es distinto a que cuando vas andando y dices, bueno, ya me verá, ¿no? Pues no te ve. Hace ya unos cuantos años hacemos inspecciones de la cumbrera con drones. Antes teníamos una empresa que subía un par de veces al año, 3, a hacer una inspección por todo el tejado, a ver si había suciedad, si había alguna fuga, algún tornillo no sé qué, tal, y bajaba y hacía una inspección. Ahora lo hacemos con un dron, nos pegamos un repaso por toda la cumbrera, enfocamos en los sitios que ya conocemos que hay zonas de más riesgo, sacamos un informe, podemos tomar fotos al detalle y con ese informe ya hacemos una actuación programada para subir ya con una tarea, no vamos a mirar. En nuestra empresa uno de los accidentes más graves o que más se repite es la caída de alturas. Tenemos muchas instalaciones por el mundo, algunas en condiciones pues muy precarias, y hemos tenido accidentes mortales por gente que se ha caído por un tragaluz porque no llevaba el arnés. Otros lo llevaban pero no llevaban atado la cuerda. Otros lo han tenido atado a la cuerda, pero la cuerda era muy larga. Otros la cuerda estaba bien, pero ha caído encima de una pila de chapas o de acero que no estaba previsto que estuviera ahí. O sea, el accidente por caída en altura es gravísimo y entonces tenemos mucha atención. Si os fijáis, todos esos cuadraditos rojos que tenemos son los tragaluces que hemos pintado al lado
alrededor una línea roja para que desde arriba se vea que hay eso no es chapa, que es plástico, porque una vez subí yo y me di cuenta de que no se veían los plásticos, era la chapa, no detectas dónde hay un plástico. Luego, por ejemplo, también tenemos en todas las entradas de la fábrica, tenemos este QR, donde cuando llega un chofer, un camionero, una persona de visita, quien sea, un repartidor, para poder entrar tiene que activar con ese código QR, activa la barrera, le da un código y con ese código abre la barrera y a la vez le llega toda la información de prevención a su móvil en su idioma, sea rumano, chino o ruso, ¿no? Y eso nos viene muy bien, sobre todo para los transportistas. En todas las líneas tenemos este tipo de PDAs, donde tenemos toda la información, no solamente de ingeniería, sino también de seguridad, de prevención, que está al día, está conectada online con nuestro SharePoint, entonces el personal puede verlo directamente. Acabamos de instalar recientemente en nuestro almacén de bobinas un sistema que lo que hace es detectar personas que hay dentro. De manera que cuando alguien tiene que entrar al almacén por la puerta, entra con un cacharrito colgado y si está dentro, la grúa no se le puede acercar más de unos metros. Entonces, si está por ahí cerca, lo detecta, la grúa se para. Hay por aquí colocados una serie de sensores que detectan la presencia de una persona y protegen, ¿no? Bueno, son sistemas, como digo, que ayudan a la seguridad. Luego todas las puertas, candados y barreras, como os podéis imaginar, para entrar a las líneas, son sistemas que bloquean. Cuando estuvimos montando la fábrica hace 23 años, tenía un jefe alemán y yo estaba diseñando el layout de la fábrica, porque estábamos construyéndola, y yo estaba proyectando las vallas que iban a rodear las máquinas y me dijo, pero ¿por qué pones vallas? Ponemos una raya pintada y ya sabe que la gente no tiene que entrar. Digo, no, esto no funciona así. Ahora estamos instalando concretamente unos sistemas de visión artificial dentro de nuestra prensa que va a detectar anomalías en la chapa para que no tenga que ir el operador a hacer inspecciones. Bueno, lo que habéis puesto hoy me ha encantado, lo de el análisis de la posición de las personas para riesgos. Y luego tenemos muchas cosas, control de vibraciones en prensa o en todas las líneas importantes para análisis de predictivo, para evitar subir a las líneas grandes, engrases automáticos que te evitan entrar a zonas escondidas o zonas precarias o que tienes que estar en posiciones raras. Fabricamos utillajes en 3D con polvo metalúrgico, que esto nos ayuda a hacer útiles más ergonómicos, más livianos y más inteligentes. Trabajamos también con gemelo digital cuando hacemos proyectos nuevos. Esto nos permite analizar bien lo que es la máquina cuando tenemos que hacer alguna modificación. Realidad aumentada, cuando tenemos que hacer una máquina nueva, trabajamos con proyectos con realidad aumentada que nos permite meternos en la máquina antes de fabricarla, visualizarla y ver cómo se va a comportar el operador dentro de la máquina y tomar acciones. Tenemos AGVs autogestionados. Luego, por ejemplo, estamos incorporando ahora en los utillajes de los robots Wi-Fi, que esto nos elimina un montón de cables, un montón de instalaciones, que al final son riesgos. No sé cómo voy de tiempo, avisarme, ¿eh? Y quería contaros así rápidamente, esto tiene para pasar, es que estoy aquí de pie. Sí. Hemos desarrollado desde nuestra fábrica un pequeño proyecto que yo le llamo el termómetro de percepción de riesgo. Yo con este termómetro lo que pretendía, sin que sea científico ni es nada, es algo de inventado, lo que pretendo con esto es percibir quiénes son los empleados que tienen una percepción de riesgo menor, quiénes son los que están comprando más números para que le toque la lotería del accidente. Entonces, esto lo hicimos hace ya unos años, en el 2015, lo hemos mejorado estos últimos años, lo presentamos el año pasado a ArcelorMittal Mundial y nos dieron un premio a Inseguridad por este termómetro de percepción del riesgo, que ya os digo, no es nada técnico ni científico, es una cosa de andar por casa. ¿Y qué consiste? Bueno, pues esto pasa aquí. Bueno, esto consiste en que hacemos una serie de test a todos nuestros trabajadores. Unos son pues unos pictogramas donde tienen que identificar cuáles son las tareas que están en riesgo. Les hacemos preguntas para identificar dónde están ellos realmente posicionados dentro de la curva de Bradley. ¿Qué más? Nosotros tenemos las Golden Rule que llamamos, que son las 10 reglas de oro, que son las reglas que identifican los riesgos más importantes y qué hay que hacer para evitarlos. Pues les hacemos preguntas tipo test, a ver si se las saben. Tenemos un programa de Take Care, que lo conoceréis desde DuPont,
que son 11 módulos que hemos dado a todo el personal, donde se les va dando formación módulo a módulo para incrementar su conocimiento en prevención, y aquí les hacemos una especie de examen para saber lo que se conocen. Ponemos situaciones de riesgo para que identifiquen qué riesgos son. ¿Qué más hacemos? A ver, está por aquí. Sí, con todos estos test, con todos los test que tienen, al final tenemos un estándar de cada uno de ellos, identificamos, aquí estarían escondidos los nombres de las personas, a cada uno de ellos, y estos son los resultados. Identificamos quiénes han contestado bien, quiénes han contestado regular y quiénes han contestado mal, de manera que vamos identificando quiénes son las personas que están dando fallo en los test. Al final conseguimos un listado de personas, en este caso el 21% de la plantilla va a pasar por un proceso de reciclado para mejorar su percepción. Entonces, con este 21%, lo que hacemos es nos sentamos con él, con esa persona en concreto, su responsable y yo personalmente, le contamos los resultados que ha tenido en estos test y le decimos, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué crees que podemos ayudarte para que mejores estos resultados? Muchas veces son decir, oye, venga, pues a partir de hoy vas a identificar un riesgo diario y se lo comentas a tu responsable. Este mes, danos una mejora en seguridad, la que se te ocurra. O léete este capítulo de no sé qué. Entonces, con él llegamos a un acuerdo de reciclado donde él se va a sentir cómodo para mejorar esa percepción. Normalmente, este grupo de aquí es el que se esperaba que saliera. Nos conocemos todos, llevamos todos muchos años trabajando juntos y es el que se esperaba. Pero bueno, lo constatamos con esto y sobre todo tenemos esa charla compromiso para tomar acciones y mejorar los resultados. Y bueno, pues yo creo que esto es lo que... Aquí está el mismo proceso explicado en un diagrama y esto es en principio lo que hacemos en prevención. Insisto, trabajamos sobre la proactividad y cada vez que encontramos un chisme que nos puede ayudar a mejorar los resultados, pues nos apuntamos a todo. O sea que os contactaremos a ambos para ver en qué podemos aprender de vosotros y en qué podemos colaborar. Y nada más, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Tomás, también. Muy interesante todo lo que nos has contado. Y ahora os invito a los cuatro a que subáis aquí y vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Entiendo que el público está ansioso de preguntaros cosas después de tan interesantes presentaciones y tenemos todavía 15 minutos para contestar a las preguntas que haya del público. Veo que ya hay aquí alguien que quiere iniciar con una buena pregunta. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos. Ha sido interesantísimo todo lo que os habéis contado y hemos aprendido mucho. Yo tengo una pregunta. A pesar de que una solo accidente que salváramos ya justificaría todo, desde el punto de vista de retorno de la inversión, porque hay muchos impactos económicos asociados a accidentes y a bajas. ¿Tenéis números? ¿Habéis hecho cálculos? ¿Tenéis formas de recomendar cómo este tipo de inversiones realmente en la cuenta de resultados son beneficiosas también? Bueno, yo te puedo contestar. En principio nosotros nunca analizamos los costes de las inversiones de seguridad. Es más, cuando nosotros tenemos que hacer una inversión y es por seguridad, la aprobación es inmediata. O sea, no hay que esperar ni hay que justificar nada. Pero aparte de eso, las empresas tienen el vicio de ganar dinero, porque para eso están, ¿no? Y yo creo que si la gente trabaja en calidad es porque es rentable. Y cuando se trabaja en productividad es porque es rentable, evidentemente, y en medio ambiente también, y en seguridad también. O sea, al final, cuando tú no tienes accidentes, tienes menos pérdidas por bajas, tienes a la gente más motivada. Cuando los empleados ven que la empresa toma acciones para que la gente no se accidente, ven la honestidad de la empresa y están más motivados. Nosotros llevamos 12 años sin accidentes, pero tenemos un absentismo menor al 1% sostenido desde hace años. Y eso no es salud de las personas, eso es motivación. Y esa motivación se genera por muchos factores. Y uno es precisamente porque cuando la gente pide algo para seguridad se les da. Normalmente las mejoras
Nosotros tenemos el sistema de mejora continua implementado con mucho éxito y cuando me preguntan que por qué, les digo porque las primeras 1000 mejoras las pusimos en marcha. Y las primeras 1000 fueron, tengo frío, tengo calor, aquí hay poca luz, este asiento es duro, el ratón me va duro, o sea, todo pensando en ellos. Luego pensaban en su seguridad y luego ya empezaron a hablar de reducir tiempo ciclo, mejorar chatarras y tal. Pero hay que hacer ese paso de invertir en seguridad. O sea, es rentable sí o sí. Luego yo añado simplemente que también hay cálculos teóricos de jornadas perdidas, impacto, índice de accidentalidad, de número de... Entonces, claro, si solo lo queremos presentar como un dato económico para que el empresario que corresponda no diga, pues es que me renta, no me renta, pero al final todo con labor de difusión de mutuas, de organismos públicos, de ministerio y demás, todos esos datos pues los podemos también presentar de una forma no exclusivamente, como dices tú, tienen el vídeo de ganar dinero, evidentemente, pero que también hay responsabilidad respecto de cuidar la seguridad y la salud. Entonces, todo se puede cuantificar y presentar de una forma o de otra. Entonces, claro, yo creo que quizás ahí la línea editorial, ¿no?, pensante del que presenta esos datos, pues según lo que valore, lo que se haga, pero desde luego que se puede cuantificar y desde luego yo creo que el resultado es indudable a la hora de planteárselo a la empresa que corresponda. Sí, bueno, primero enhorabuena a todos por las presentaciones, es muy interesante. Yo soy Tomás Álvarez de Endesa y quería hacer 2 preguntas si puedo. La primera es para Arcelor, interesantísimo. Me gustaría saber cómo gestionáis las contratas, porque uno de los problemas es que lo que has comentado parece muy dirigido a personal propio, pero yo quería ver también un poco la cara de cómo se gestiona el personal externo. Y la segunda pregunta es para todos. Siempre hablamos de los riesgos materiales, pero yo me gustaría que no nos olvidáramos de los no materiales, de los psicosociales. ¿Y qué podemos hacer desde todos los puntos de vista? Igual desde la tecnología también podemos hacer alguna cosa y también que formara parte del debate. Gracias. Bueno, por decirte, no lo he mostrado ahí, o sea, no he ido al dedo, pero también estaba apuntado las charlas que tenemos de prevención con nuestros proveedores habituales. Primero, solemos trabajar con proveedores habituales. O sea, yo siempre digo que no quiero pelear por el último céntimo en cada pedido. Lo que necesito son empresas que colaboren con nosotros y no cambiar de proveedor cada cuarto de hora, no es rentable al final. O sea, tiene que haber un compromiso y tiene que ser un win-to-win. Entonces, les damos la misma formación que a nuestros trabajadores. El programa Take Care se lo estamos dando a todos nuestros proveedores habituales. Por supuesto, toda la documentación necesaria y el control sobre ellos es bastante cercano. Cada vez que hay un proveedor dentro de planta hay una persona responsable que se va a hacer cargo de esa empresa, dándole la charla inicial, con seguimiento, les hacemos auditorías de comportamiento mientras están trabajando con nosotros. Algunos están un poco hasta el gorro, pero al tiempo lo agradecen. Tenemos, por ejemplo, el Día de la Seguridad, le damos un premio al mejor proveedor del año en seguridad. Desde hace unos años le damos un premio al mejor proveedor. Y bueno, al final van cogiendo también nuestro ritmo. Pero es la parte más dura, ¿eh? De hecho, ya has visto que llevamos 3 años sin accidente con ellos y con el personal nuestro 12. En riesgos psicosociales a lo mejor... Sí, bueno, iba a decir que nosotros, por ejemplo, el Instituto Regional en concreto y el departamento nuestro, aparte de la parte de psicosocial, pues tenemos ahora mismo en concreto, tenemos convenios con diferentes universidades y 2 líneas, si no me corrige, creo que es que está mi jefe mi compañero, tenemos 2 líneas de actuación que estamos con las universidades trabajando precisamente en todo el tema de riesgo psicosocial, porque claramente es un riesgo emergente y cuanto antes mejor, y parece los métodos clásicos de evaluación psicosocial, pues parece que a lo mejor son se quedan un poco justos. También tendremos que innovar, no exclusivamente la tecnología, pues como lo que ha aportado EPA o el mapa que hemos puesto, que es muy impresionante. Esto no deja de ser algo pues un poco más teórico, pero que también requiere su innovación, su actualización y un enfoque diferente. Entonces, nosotros, por la parte que a nosotros nos corresponde, sí que estamos trabajando y muchas de las líneas de estos convenios están centradas concretamente en el riesgo psicosocial.
No sé si la Sí, mutua bueno, también. también un poco apoyando lo que acaban de decir los compañeros ponentes, sí es verdad que los riesgos ecosociales, como he dicho anteriormente, están generando muchísimos días baja. O sea, en Europa el 55% de los días baja están generados por riesgos psicosociales, estrés, ansiedad, depresión, etc. Obviamente, la gestión de los riesgos psicosociales es rentable para la empresa, porque como ha dicho anteriormente Tomás, un empleado que esté contento es un empleado que es productivo. Entonces no nos podemos permitir el lujo de no implementar acciones en este campo. De hecho, la empresa saludable, que es a lo que tienen la mayor parte de las empresas, tenemos que dejar de ser empresas seguras, no, obviamente no, pero tenemos que ser empresas saludables. Es decir, tenemos que dar el paso de empresa segura a empresa saludable. Y la empresa saludable pues tiene varios ámbitos de actuación. Tiene el entorno físico, que es ir más allá de la ley de prevención de riesgos laborales, la gestión de los riesgos psicosociales, los recursos personales de salud, porque la salud es única, no hay una salud cuando salimos de aquí y cuando estamos dentro del trabajo, y digamos el retorno a la comunidad. Y si nos centramos en los riesgos psicosociales, hay muchas maneras de abordarlos, no solamente por los cuestionarios, que como bien dice Pablo, son revisables, sino que tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Os pongo un ejemplo. Nosotros hemos implementado una campaña que está a disposición en nuestra página web, que es la gestión de los riesgos psicosociales, una oportunidad para una empresa con futuro, que lo que queremos es sensibilizar a empresarios, mandos, trabajadores, que invertir en seguridad no solamente es una necesidad, que es una oportunidad. Y dentro de ello, pues hay un taller de energía emocional. La mayor parte de los problemas que ocurren en las empresas, no sé, el 90% es comunicación. O sea, si mejorar la comunicación, mejoraríamos de una manera logarítmica lo que es la propia seguridad y salud dentro del trabajo. Entonces, con diferentes talleres que aborden el tema de la comunicación, por ejemplo, pues el taller de gestión de energía emocional, o la realidad virtual, donde hemos desarrollado una realidad virtual que pone en situación de estrés a una persona, pero no para que la persona que sufre el estrés le pongamos en la situación, sino que las personas que están por esa mala organización del trabajo, por esos abusos verbales, por esa mala gestión de las personas, están provocando el estrés en otras personas. Que ese estrés al final produce no solamente bajas desde el ámbito de salud, sino también riesgos, porque cuántos accidentes de tráfico en itinerio y en misión son provocados porque estamos pensando en cosas del trabajo o de casa que nos están afectando directamente. Si se pudiera analizar eso, nos estaríamos dando cuenta que muchos de los accidentes se pueden evitar, porque nuestra cabeza se está yendo al problema y no a la carretera. Entonces, tenemos esa área virtual donde ponemos a una persona en situación de estrés y donde puede ver, puedes sentir esa sensación y entonces darse cuenta de que gestionar los riesgos psicosociales es una oportunidad. Yo quería agradeceros la jornada porque ha sido bastante interesante y daros la enhorabuena, y específicamente a ti, Tomás, porque 12 años sin accidentes son muchos, pero para los que tenemos que mirarnos en el espejo de vosotros y aprender, ya decía antes Carlos, la cuantificación de un accidente yo creo que no tiene sentido, pero evidentemente una empresa tiene que invertir y esto cuesta. Y me gustaría preguntarte cuánta gente específicamente en una fábrica de 100 personas se dedica a la seguridad y qué presupuesto manejáis. Se dedican 100. Exacto. Sí, sí. Digo, te iba a quitar. sí, sí, específicamente. Nos dedicamos 100. En el departamento de prevención hay una chica full time. Una persona, una técnico muy buena, full time. Entonces está prácticamente mitad del tiempo en planta, con cosas, con formaciones, con auditorías, con tal, y mitad del tiempo pues, en office, ¿no? Al final no valen guardias, o la seguridad se lleva encima o no hay manera. Y luego en inversiones, pues depende del año, si tenemos que actuar algo sobre una máquina, o si hay que poner unos utillajes para evitar pesos o cosas, pero sí que cuando tenemos que invertir algo y es por seguridad, no hay quien frene esa inversión, de manera. Porque claro, si a mi jefe le digo, tengo que invertir esto para no haya accidentes, y me dice que no, está asumiendo
asumiendo él la responsabilidad del accidente y nadie quiere. Pues es un camino para, muchas veces me las busco a ver de qué manera una inversión la puedo meter por seguridad. Pero vamos, no. Realmente hay una concienciación muy alta dentro de la compañía para que la seguridad sea el objetivo número uno. Y además, quiero añadir que, como habéis visto en el vídeo, el cambio del sistema productivo en la mina de vidrio era... Vamos, no sé lo que ha costado eso, pero es que de estar una persona trabajando por encima del hombro a no hacerlo, la inversión es mínima. Es decir, muchas veces la seguridad de salud no es dinero, es pararse a pensar y, como habéis dicho anteriormente, centrarse en la persona, ¿no? Sí. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. No sé si funciona este micro. Muchas gracias. Bueno, soy Santiago Villalba y simplemente aportar al comentario que ha hecho antes alguien de la sala sobre los riesgos psicosociales, ¿no? Poner un poco la mano también, bueno, como administración, todos estamos en un mismo objetivo, ¿no? Y también es verdad que las Smart Factories o la industria 4.0 o la transformación digital, al final de todos estos riesgos tradicionales que tenemos, que seguirán existiendo, y los emergentes, donde se ha centrado la mayoría del mayor impacto que va a haber en el futuro va a ser precisamente en el riesgo psicosocial. Que, bueno, sabréis que hay informes, estudios de todo tipo, sobre todo de industria 4.0, y sobre todo simplemente indicar que efectivamente, si queremos ir todos de la misma mano de la seguridad y salud, ya se están haciendo cosas en universidades, en empresas privadas, sobre todo de cómo detectar un trabajador antes de que ocurra, no como bien se ha dicho antes en las ponencias, de no ir a posteriori, de cuando ya tengo un problema voy a ver cómo lo solvento, sino de anticiparse. Hay estudios incluso de cómo te comunicas anónimamente, es decir, por tu email, por tu teléfono, por tu correo corporativo, te pueden detectar ya que empieza a haber un riesgo psicosociológico, eso pasa a vigilancia de la salud y ellos ya casan ese número indeterminado anónimo con qué persona hay que incidir y hacer una intervención. También hay, bueno, todo tipo de cosas, pero lo que hablamos, sobre todo, que todos nos tenemos que redactar. Agentes sociales, empresas, administración, o sea, es un tema que además lo que hablamos es lo que ya tenemos, o sea, ya a lo mejor podríamos pensar que va a venir, pero ya empieza a existir. Y sobre todo lo que hablamos en cuanto a percepción del riesgo, conductas, actitud, etcétera, el que ya se está hablando de la quinesfera del trabajador, de su entorno, cómo lo percibe y de que eso hay que resolverlo ya. No podemos esperar a tener el problema y luego generar las medidas. Entonces, pues bueno, con este tipo de ponencias y de eventos, pues avanzamos todos juntos de la misma mano. Solo era eso. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para que nos va leyendo el tiempo, pero para Kepa, porque bueno, Kepa, tú que eres miembro del observatorio también de hace muchos años y conoces que nuestro informe de Smart Industry que hacemos todos los años, siempre nos sale en este informe y en otros muchos informes siempre sale el problema de avanzar en la aplicación de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, por la resistencia al cambio, por motivos culturales de resistencia al cambio. Y en los ejemplos que nos habéis contado, Miguel y tú, ¿habéis hecho algún esbozo de cómo se puede superar esa posible resistencia al cambio? Porque sabemos que hay muchas personas que por algún temor no quieren estar de alguna forma controlados. Entonces, tratan de, incluso a veces los propios trabajadores no están muy en favor de ponerles sistemas que les van a favorecer por evitar ese control, ¿no? Pero tenemos que tratar de encontrar la solución para que no caigamos en ese posible problema de protección de datos o protección de la información de las personas, pero sí que podamos aplicar la tecnología. A ver, claro, partiendo de una base, o sea, nosotros somos solo tecnología, es decir, yo no soy experto como vosotros en seguridad laboral, nosotros somos el habilitador, somos un habilitador en una de las partes de la seguridad laboral. Mi percepción de la realidad no es la que estoy viviendo aquí, vaya por delante, alguna de las preguntas entiendo que van un poco por ahí, ¿no? Es decir, mi percepción de la realidad es que la tecnología a día de hoy permite monitorizar, prever, actuar
en muchos de los ámbitos relacionados con temas más físicos, es decir, variables, datos, posición. Yo puedo monitorizar aquí tecnológicamente, el estado del arte permite monitorizar a todo lo que hay aquí, personas, objetos, AGVs, transparentas, elevadoras, en tiempo real con 30 centímetros de exactitud. Y a partir de ahí, ojo de gran hermano y desencadenar lo que queramos. O puedo monitorizar lo que hemos dicho, variables del entorno o de las personas. Puedo hacer que todas las personas, la tecnología permite que cualquier tipo de actividad vaya con orejeras, me da igual con qué dispositivo, y le vaya diciendo paso a paso lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, con todo tipo de ayudas, generando rastro, trazabilidad, autoría, los APIs, quién ha hecho qué, quién no, todo dejar. O sea, el estado del arte de la tecnología permite acercarte casi a un estado policial. Dicho esto, cuando digo que mi percepción de la realidad no es lo que veo, o sea, en Arcelor, seguro, pero es que el presupuesto importa, e importa mucho. ¿Cuántas empresas nos contactaron con el chaleco sensorizado que ganó 2 premios Tribal? Todas las salidas por haber relacionadas con el mundo construcción y cosas como hasta Leroy Merlin, que confío en que no haya nadie por aquí, para tener... Bueno, en las reuniones veíamos cómo se iba diluyendo el interés en función de... No es un EPI obligatorio por ley, no. Vaya, bueno, oye, estaría muy bien, pero ¿cuánto cuesta? Oye, vaya, estaría bien. Y ves cómo se va diluyendo el interés. Esa es nuestra realidad, como humildes tecnólogos, que nosotros no somos expertos. Y me refiero a una parte de la seguridad, no a la psicosocial, etcétera, que nos hace muchas cosas, yo no tengo ni idea. ¿Vale? Entonces, hay una parte presupuestaria. Aunque ciertamente Acciona ha ganado dinerales solo en viajes, con lo que he implantado. Pero hay una parte presupuestaria, hay una parte normativa, por supuesto. Normativa y... O sea, qué se puede medir, qué no se puede medir, y también de sensibilidad por sindicatos. Nosotros, cuando he dicho Continental, que lo usa, pues, lo que habéis visto de Acciona lo usa a nivel mundial, para incidencias, reducir tiempos de parada entre plantas. Bueno, pues los sindicatos alemanes, si en la conferencia participa alguien de Alemania, todos los botones de grabar, generar evidencias, etcétera, se anulan automáticamente. Entonces, la presión, como has mencionado tu pregunta, que me estoy desviando, la sensibilidad sobre qué me están monitorizando con esto que me han puesto. Eso claro que genera ciertas resistencias. Una vez más, el estado del arte de la tecnología permite dime tú cómo quieres que lo hagamos. ¿Quieres que sea nominal o anónimo? ¿Quieres que salga en la central Kepa se ha caído o Kepa ha pulsado un botón SOS en tal posición? ¿O simplemente alguien se ha caído en tal posición y sea quien sea tenemos que ir a por él? O sea, la tecnología va a permitir trabajar a día de hoy. O sea, se pueden atacar esas sensibilidades o esas resistencias, siempre dentro del marco normativo. Muy bien. Bueno, ya vamos muy justito de tiempo, estamos terminando. Para los que estáis aquí, podemos seguir conversando ahora con estos magníficos ponentes que hemos tenido durante la Copa de Vino Español que vamos a tener. Pero yo quería cerrar haciendo un resumen de todas las tecnologías de la industria 4.0 de la que hemos hablado hoy aquí, que algunas veces no somos conscientes de que existen todas estas tecnologías que nos pueden ayudar. Nos han hablado de realidad aumentada, nos han hablado de los wearables o los smartwatches que se pueden utilizar aquí, los sensores de presencia para carretillas, drones de inspección de cumbreras, los PDAs con información online, detectores de presencia, sistemas de visión artificial, control de vibraciones y ingreso automático con el mantenimiento predictivo que evita también muchas intervenciones, el gemelo digital o los AGV. En fin, yo creo que de los paradigmas de los que hablamos siempre, los paradigmas de la industria 4.0, al final todos o prácticamente todos tienen alguna aplicación que nos puede prevenir los riesgos laborales, y creo que estamos en la necesidad de utilizarlos para, como ha dicho antes Tomás, no solamente concienciar a la gente, sino también facilitarles las herramientas para que no tengamos accidentes. Así que nada más, dejamos aquí que cierre la sesión. Muchas gracias, Eduardo. Llegamos al final de la reunión. Me parece que va a ser interesantísimo la charla que tengamos aquí, porque todos queremos compartir experiencias. Hoy habéis traído riesgos laborales, pero yo creo que la seguridad empieza por uno mismo, como habéis comentado antes, y empieza en nuestro cotidiano, en nuestra vida. Nos has dado, Pablo, unos datos escalofriantes, pero si viésemos los datos de nuestra vida no laboral, son todavía peores. Creo que la formación, la concienciación, Roberto, tú hablas muchas cosas. Oye, la mente en la tarea es una de las causas. Y los ojos en la tarea, como vemos cuántas veces personas que van hablando por el teléfono, andando y mirando al teléfono, y se cruzan el semáforo en rojo.
porque la mente no está en la tarea, los ojos no están en la tarea y al final estamos a la línea de fuego. Entonces, lo que quiero decir es qué cosas tan interesantes tú habéis contado, muchísimas gracias. Cómo nos habéis traído Miguel, que no sé dónde están las tecnologías, pero a mí me las trae también ya en mi cotidiano. Yo llevo un reloj de estos que decís, yo soy un ciclista, habéis visto con mi apertura, un minuto es el horario previsto. Cuando salgo a la montaña y salgo solo a veces y en invierno el tiempo cambia, pero en mi casa me siguen en cada minuto. Saben dónde estoy localizado, qué temperatura, mis pulsaciones, a qué velocidad voy. Todo, y no solamente eso, sino la trazada que llevo, porque a veces llegar a la montaña no es fácil el acceso, salvo por el que tú has hecho. O sea, esto llevarlo a nuestra vida cotidiana. Tomás, muchísimas gracias por ese ejemplo que nos has traído y de verdad creo que va a ser interesantísimo. Yo solamente quería daros un pequeño tip, yo analógico, no digital, a nuestra vida. Todos los días subimos y bajamos escaleras. De estar pendiente de cómo subís y bajáis escaleras. Recordad la regla de los 3 puntos de apoyo. A ver si es verdad. ¿Cuánto lo hacéis? Y os lo digo ahora. Vais a subir sin los 3 puntos de apoyo. No os cogeréis la barandilla. Si tropezáis, os dejáis los dientes. Y cuando bajáis, os dejáis la espalda, que es uno de los problemas que todos tenemos en la vida laboral también, como nos has traído. Os dejo ese tip y lo vais a estar pendientes. Y solamente agradecer a la asociación de ingenieros del ICAI, que nos ha permitido estar aquí en su sede. Muchísimas gracias por ser los anfitriones y por supuesto también a nuestros patrocinadores, SAP, Fujitsu y Grupo IPS, que sin ellos no podríamos seguir con todo este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos los presentes y a todos los que estéis a otro lado. Felicidades. Muchas gracias a todos.